Bien, vos. Bueno, a ver, los peores pronósticos se confirmaron, ¿sí? 47,6, casi 48. Sí. Peor pronóstico. Ya está, eso pasó, digamos, estamos velando el muerto. ¿Qué pasa en el 2019? A ver, yo, Chiche, soy pesimista. Pesimista. A ver, porque la inflación no hay que mirar el datito de un mes, de 2 o 3 meses, sino hay que mirarla en el largo plazo. Y vos cuando mirás, y de a 2 años, vos te fijás que la inflación en el 2018-2017 fue más alta que en el 2017-2016, el 2017-2016 fue más alta que el 2015-2014, así en los últimos 12 años. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros vamos por una inflación bianual creciente. Creciente, pasó bianual del 54% en el 2008-2009, que es una enormidad, al 85% de estos últimos 2 años, pasando por 75, 76 en los anteriores. Entonces vos me preguntás, ¿y Diego, la inflación va a bajar? Y yo te tengo que contestar, mirá, bien mirada, como hay que mirarlo, en 2 años, más si va a haber un proceso electoral y un nuevo gobierno después, mirá, para que baje tiene que suceder algo que hace décadas que en Argentina no sucede. A ver, ¿y cuál es lo grave? Argentina, desde que volvió a tener Banco Central, o sea, después de que se cayó la convertibilidad, Argentina tuvo 3.000% de inflación. En los últimos 10 años, 1.200. ¿Esto qué ha generalizado? Un repudio por el peso. La gente no quiere más peso. Mira, el otro día te cuento una anécdota. Mi hija de 19 años cobró su primer cheque de su primer trabajo. Tiene la suerte que yo la mantengo, entonces me preguntó, papi, ¿me compras dólares? ¿Puedo comprar dólares con...? Si a los 19 años ya Exactamente. Otros países del mundo tenían este problema por allá a los 70, a los 80, y lo resolvieron con un banco central haciendo las cosas bien. Pero ¿sabe qué pasa, Chiche? Ay, espérame, que tenemos una placa urgente. A ver, ¿me la podés poner, por favor? ¿Me pueden abrir este monitor, por favor? Último momento. La Cámara Federal confirmó el procesamiento con preventivos de los acusados en el crimen de Xiomara. Penta, ¿tenés algo? No, que Recordame primero el crimen de Xiomara, por favor. esta es la chica secuestrada a la salida del colegio en Flores, que apareció luego, lamentablemente, asesinada en un auto. Luis Fernández y Bruno Cortés son a quienes le confirmaron los procesamientos. La calificación es secuestro extorsivo seguido de muerte, agravado por haber cobrado rescate y por ser la víctima menor de edad. Esta es la que chocó contra la remisería, creo que la dejaron en la remisería. Sí, que estaban muy pasados. Pero era un tema de secuestro por droga. Sí, sí. Cuando No sé. pararon el Fiat Duna, ¿te acordás que ¿Cómo? chocaron? Me acuerdo de ver el auto chocado. Y los dos detenidos estaban en una situación de evidente consumo, pero... Pero le habían dicho a la mamá que si no pagaba la mataban. Exactamente. Que la Sí, tenían por a eso- ella. por eso- La mamá conocía a los secuestradores. La mamá conocía a los secuestradores, sí. Como hubo pedido de rescate y pago incluso de rescate, obviamente la situación es más grave y más comprometida. El doctor lo puede decir O mejor sea, que es yo. secuestro seguido de muerte. Claro, la calificación es la que te dije. Que la tuvieron 8 horas atada y amordazada. La chica murió asfixiada. Sí, es secuestro extorsivo, seguido de muerte, agravado por haber cobrado rescate y por ser la víctima una menor de edad. Nada, van a estar adentro mucho tiempo, ¿no? Perpetua. Sí, ¿Cómo? Seguramente perpetua. Perpetua acá en la China. Bueno, ok. Volvemos entonces a esta realidad. Bueno, contame. Entonces, te estaba contando yo, Sí. los países bajaron la inflación, pero partiendo de un comienzo que nosotros no tenemos. ¿Cuál es ese comienzo? Todos los países querían su moneda, ahorraban en su moneda y le creyeron al Banco Central que iba a hacer las cosas bien, entonces lograron bajar la inflación, ¿no? Ahora bien, ese punto de partida nosotros no lo tenemos. Los argentinos no queremos pesos. El que puede ahorrar un puchito, si tiene la suerte de hacerlo, ahorra en dólares. Y encima, ¿quién le va a creer que van a empezar haciendo las cosas bien si desde el primer minuto Hicieron mal. que salieron de la convertibilidad,
la empezaron a hacer mal y cada vez peor. Está bien. Vos me estás hablando de una cosa específica que tiene que ver con el valor de la moneda y todo eso, que obviamente nos preocupa, le preocupa a todo el mundo, yo no tengo ninguna duda. Pero el tema es que tenés urgencias inmediatas, Sí. salarios bajos, recesión violenta. Sí. Vos sos un tipo joven, no te acordás del Rodrigazo, yo me acuerdo del Rodrigazo. Lo viví, era chiquito, sí. Pero vos eras chiquito. Yo te explico lo siguiente. Yo con cada comerciante que hablo veterano o industrial le pregunto, acordate de la peor recesión que vivimos nosotros argentinos, fue el post-Rodrigazo, ¿sí? Sí. Fue la peor, te digo, porque además yo dirigía una publicación que de 400.000 ejemplares en una semana bajó a 70.000. Sí. En una semana, ¿eh? No es que fue a 200.000, 400.000 a 70.000. O sea, fue catastrófico. Estos señores me dicen que esta es peor. Sí. Hoy estuve en una mercería. Mercería, ¿eh? No estuve en una joyería que vende relojes importados. Mercería, donde las modistas compran botones y cosas. El negocio vacío, 40 metros largo. Veo al dueño con una sola empleada, le digo, ¿qué pasa? Bueno, verano, recesión, no vende botón, no vende un botón. Obviamente, se cae la gente, no No lo vende cose. un botón. Le digo, bueno, vos que tenés memoria. El papá tiene 92 años, o sea que tiene mercería de 60. Sí. No recuerdo una recesión como esta. Estoy de acuerdo. Entonces yo lo que digo es, los tiempos son diferentes. Pero vos decís, bueno, está bien, vamos a empezar un periodo de reconversión. Macri dice, bueno, me arrepentí, hice todo mal, vamos a hacer todo bien. No llegás. Macri, lo que haga Macri ya no cuenta. Ya no cuenta. ¿Qué quiero ser preciso? Vos tenés lo urgente y lo importante. Sí. Y hay que ocuparse de las dos cosas. Sí, señor. Desgraciadamente, lo importante es más relevante que lo urgente. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macri, yendo al 2019, la inflación del 2019 va a ser más parecida a la del 2018 de lo que el gobierno de Macri cree e intenta vender a la población. Si logra que se diferencie un poquito, sea un poquito más baja en el 2019 de lo que fue el 2018, va a ser artificial, con force, planchando el dólar, etc. Pero acá viene lo que yo digo de la inflación, mirándola más a largo plazo. Si Macri llega a hacer eso, el próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga, Boca, River, San Lorenzo, Independiente o Racing, la que tenga, va a tener una devaluación más grande, más inflación todavía en el 2020. Entonces, cuando miremos la película entera, vamos a estar aún peor. Entonces, y esto es lo que Diego, quiero yo te decir. entiendo lo que vos me decís. Mi preocupación, que la de otros argentinos, a mí el 2020 Sí. me parece exótico. Bueno, pero ahí tenés que empezar a mirar. Primero empecemos a mirar el 2019. Tenés que llegar el 2019. Tenés que llegar. El Cuando vos me 2019 hablas de controlar el dólar, toda la experiencia, yo no soy economista, obviamente. No, yo no dije que hay que controlar el No, dólar, pero, ¿eh? pero vos decís, controlando el dólar puede... Artificialmente, sí, Cada vez que controlás el dólar, termina en una devaluación. Esa generás un devaluación problema mayor a futuro. explota todo después, cuando vos tenés el dólar. Porque la gente empieza a viajar. Yo conozco gente que no viajaba y ahora viaja. Con dólar 38 te dice, mirá, si tengo garantía que el dólar cuando esté afuera no vale 45, me mando. ¿Entendés? Sí. Entonces, si ya empezás a retrasar un poquito el dólar, y lo tenés ahí a presión controlado, en algún momento... Hay que ver si puede, además. Sí, pues, bueno, está bien. Yo lo que te estoy diciendo es que la experiencia es, después tenés que devaluar para alcanzar el dólar. Exactamente. Sí, El próximo gobierno, sí. tenga la camiseta que tenga, Argentina está Tiene yendo... que ir al default. A ver, Tiene que hacer un Argentina está default. yendo derechito a un default. Sí. ¿Eso qué quiere decir para la gente de a pie, para todos nosotros? Eso quiere decir que el nivel de actividad se va a caer más que en el 2018, la pobreza va a aumentar más, el dólar va a saltar más y la inflación se va a multiplicar más que en el 2018. Si no se hace nada antes de llegar a eso. Ahora bien, por eso el próximo gobierno es un gobierno que va a tener que tomar medidas que ningún gobierno quiso tomar hasta ahora ni se animó a tomar. Por ejemplo. Después te digo cómo, pero vamos a enumerarlas. En materia de inflación, el repudio al peso es irreversible. Tenés que dolarizar.
el próximo gobierno va a tener que dolarizar y que es algo bueno. ¿Por qué? Y le explico a la gente que me está mirando. Otra vez el tema del dolarizar la economía. A ver, te cuento. Ay, Chiche. Diego, me asustás. No, Chiche, tenés que estar tranquilo. A ver, No, la yo- gente que puede, ¿en qué ahorra? En dólares. En dólares. La gente cree en el dólar mucho más que en el peso. Le tiene más confianza al dólar que al peso, también le tiene más confianza. Si pudiera comprar y vender cosas en dólares, ¿lo haría? Sí. Entonces, no hay que tener ningún miedo a la dolarización. Un político, cuando hace sus negocios espurios y cobra cometa, ¿a qué la pasa la cometa? A dólares. A dólares. También quiere dólar. Ahora, O a euros. O a euros. ¿Cuándo no quiere dólar? Cuando quiere la maquinita para emitir pesos artificiales, que son estos que cada vez valen menos que tenemos en la billetera, que nos obligan a tener. ¿Para qué? Para pagar el gasto y sus privilegios de casta. Entonces, si nosotros dolarizamos, ¿qué es lo que quiere la gente? La inflación se cae a cero, como se caen los países que están dolarizados, como cuando tuvimos en la convertibilidad no fue parecido a una dolarización. A ver, la convertibilidad fue como todo lo que hicieron los políticos en Argentina. Hicieron determinadas cosas bien a medias al principio. Después interrumpieron lo que había que hacer y empezaron a hacer lo opuesto a lo que había que hacer teniendo una convertibilidad y así terminamos. Por eso yo te digo, una dolarización en Argentina es bueno, pero no es lo único. Hay que hacer varias cosas antes de dolarizar y tienen que hacerse dentro de un plan económico integral. Una dolarización es darle al argentino el signo monetario que el argentino quiere, ahorra, al cual le tiene credibilidad y confianza. Ahora, pero antes de eso sí. hay que hacer reformas. ¿Qué reformas? Porque si no, no podés ojo dolarizar. con la reforma. Tenés que hacer una reforma del Estado. Una reforma del Estado, achicar el Estado. ¿Para qué? No podés echar gente. ¿Para qué? No te dije eso. ¿Para qué hay que achicar el Estado? A ver, para bajarle a la micropyme impuestos, a la pyme impuestos, a la creación de trabajo impuestos, para que el trabajador en relación de dependencia que gana 3 mangos, no 2, 3 mangos, no lo maten impuesto a la ganancia. Para eso hay que hacer una reforma del Estado. ¿Por dónde tiene que empezar la reforma del Una Estado? reforma tributaria. Reforma del Estado es, a ver, achicarle el negocio a los políticos. Primero, no tiene que haber 23, 21 ministerios, 150 subsecretarías y 125 secretarías. Sí. Chiche, tiene que haber 5 ministerios, no tiene que haber secretarías y subsecretarías, tiene que haber el ministro y los directores, punto. A ver, no puede ser. La gente no sabe que hay 2.200 congresos que mantenemos con nuestros impuestos, ¿ok? Que son los congresos de municipios. No hay duda que hay que modificarlo. Por eso, pará. Tenemos Sigo que tener contando. una democracia más dinámica. La obra pública, Sí. esos caminos que no tenemos, esos rieles que no tenemos, tiene que ser pasada a manos privadas, con un esquema de incentivos y garantías. A ver, ¿para qué? Para que sea hecha, bien hecha y que no sea fuente de corrupción y que al final, como hay corrupción, no se termine haciendo nunca. Sigo. A ver, los planes sociales. Tenés que llegar al punto que a mí Voy me a los interesa. planes sociales. Jubilados y planes sociales. Ahí voy. Planes sociales. A ver, no estoy diciendo que los planes sociales tienen que ser cortados de cuajo. No, pero claramente no puede haber una economía donde cada vez se le cobra más impuestos al que trabaja y se le cobra más impuestos al que genera laburo en una pyme o una micropyme, que esos van muy por detrás de la inflación y que los planes sociales se ajusten por inflación. Pero está bien, pero vos eliminame todos los planes entonces, sociales de un no, día. de cuajo Yo lo que no. digo, ¿de qué labura la gente? A ver, Generame el laburo si primero. vos achicase del Estado y como achicase del Estado vas bajando impuestos, en serio, no como este gobierno, que ¿cuál es el secreto? ¿Por qué este gobierno no bajó impuestos y terminó subiendo? Porque para bajar impuestos, primero hay que achicar el Estado y bajar el gasto público, porque si no, no podés bajar impuestos, si no, es una mentira como hizo este gobierno. Sigo avanzando. Sí. En este marco,
de reformas estructurales, el sector público tiene que poner retiros voluntarios que, junto a la baja de impuestos, con el sector privado pudiendo dar trabajo, el empleado público se retira voluntariamente y puede conseguir trabajo en la esfera privada. Y jubilaciones, ahora que voy. A ver, cuando fue la convertibilidad pasó lo mismo. Hubo empresas que se redujeron, YPF, las telefónicas y todo. Le dieron plata a los empleados históricos, se compraron un kiosco, un remis, se fundieron. Te cuento, Chiche, guarda. A No, ver, voy a los porque números. no se repite esa historia. No. ¿Me En entendés el lo que te digo? 94, hay dos etapas de la convertibilidad, 91, 94, que cuando vos mirás el 94, los indicadores de Argentina, inflación, pobreza, desempleo, habían todos mejorado exorbitantemente con respecto a lo que había dejado Alfonsín. Pero ¿qué pasó? En el 95, a partir del 95, agrandaban el Estado, aumentaban el gasto público, aumentaron los impuestos, lo que no se puede hacer con una convertibilidad. Entonces, a ver, Chiche, me preguntaste jubilación. Sí, tiene que haber una reforma previsional. Va a tener que haber una reforma previsional. ¿Sabés por qué, Chiche? ¿Qué significa reforma previsional? Reforma previsional. Porque a los jubilados no le puede sacar más de lo que le sacaste. A ver, reforma previsional quiere decir cambiar el sistema jubilatorio para que no tenga un déficit de 3 puntos, que es el déficit que tenés, más que el déficit que tenés hoy primario en la economía. Hay que aumentar la edad jubilatoria, Eso no a asusta a nadie. 70 años, ambos sexos, igualitos ambos Eso sexos. no asusta a nadie. El tema es que no hay laburo para la gente de 70. A ver, pero no a ver. hay laburo, no de es Estados vuelta. Unidos esto. Pero la economía argentina, si vos haces todo eso junto y rápido, pero que este es el gran Un problema. tipo de 50 años es viejo en la Argentina, no es Estados Unidos. Espera, Chiche. Diego, vos sos un tipo muy ¿Cómo, inteligente. Chiche, cómo no va a ser viejo con las regulaciones que tenés en el mercado laboral? Pero claro que va a ser viejo esa persona. Y vos antes de tomar un tipo, la pensás 10.000 veces en el mercado laboral argentino, porque no tenés 3 meses, lo tenés que cambiar porque esa persona no te servía. La te gente sale una conoce, fortuna. muchos argentinos conocen Macy's, Saks, Bloomingdale's, es decir, las grandes tiendas, Sears, las grandes tiendas americanas. En las grandes tiendas americanas Sí. te atienden viejos. ¿Y? A ver si me entendés. Son maravillosos vendedores, ordenados, prolijos, te atienden viejos. Pero que los toman. Acá no tenés, acá a los 50 años sos boleta. A ver. Tenés que cambiar la mentalidad. Pero a ver, te doy un ejemplo. ¿Cómo vas a tomar a alguien a los 55 años si se va a jubilar a los 60? No, pero le podés hacer ¿Entendés lo que firmar te digo? un Porque el empresario del otro lado, o sea, lo toma, se forma en el trabajo, etcétera, etcétera, y enseguida se tiene que... Yo siguiendo tu ejemplo nada más. Por eso te digo, me estás dando razón. Hay muchos cambios que hay que Lo lamento. cambiar. Muchos cambios que hay que hacer todos juntos, porque hace décadas que la Argentina va a contramano del mundo y los resultados los tenemos adelante de nuestras narices. Somos el único país que mete gente en la pobreza. Todos los países, a diferente El mundo está velocidad, saliendo de la saca pobreza. gente. Nosotros estamos metiendo. Nosotros metemos... ¿Y por qué? Espérame un segundito, Diego, porque me interesa esto. Tenemos un problema con un móvil que tiene que salir ahora. Está Valentina Blasón en Mar del Plata. Vale, ¿cómo andás? Buenas tardes. Ahora no me digas que estás en la playa porque te juro que corto. Te juro corto en este momento. Si puedes sacarla con audio es mejor. A ver. Bueno, muchas gracias, chicos. Pero habla por señas. Chao, hasta luego. Listo, gracias. Antes de pedir que saque el móvil, fíjese si se la escucha. Sí, te escucho, perdón. Entonces, yo creo que los argentinos... Pero vos me entendés lo que te estoy diciendo. Yo Vos te estás lo hablando entiendo. de dólares. Yo compro cualquier cosa. El tema es que tenés que generar primero la oportunidad, porque si no es muy difícil. Es verdad, pero la oportunidad se crea, la única chance de generar la oportunidad es haciendo los cambios que hizo el mundo. Coco, ¿dónde está Coco? ¿Dónde está Coco? Si Coco estuviera más cercano, sí. Sí, pónganse cómodo, Coco, ponete cómodo. ¿Por qué no vas al bar de la esquina y me esperas ahí? No, bueno, no importa. Coco, ¿quieres ser? No, a vos te pregunto. ¿Cuántos años tenés, Coco? Yo tengo 52. 52 años. Decime qué posibilidad tenés de conseguir laburo. La que me diste vos.
No, otra, olvídate, Bueno, esto no bueno, existe. ¿De esto? Sí. La que me diste vos, de otra cosa no sé, no. No conseguí laburo. Muy difícil. En ningún lugar. En ¿Qué ningún te lugar. dicen? ¿Que estás viejo? Sí, que sos grande. Eso es Sí. Pero Chiche, los jóvenes tampoco consiguen laburo en la Los Argentina. jóvenes consiguen más laburo. A ver, mirá. Jóvenes y el venezolanos desempleo- consiguen laburo. Bueno, pero ahí vos decís venezolano. Y la pregunta es, ¿por qué los venezolanos consiguen laburo y los argentinos no? Porque hacen laburo que de pronto los argentinos no quieren hacer, que es la explicación más simple. Esa es la explicación más simple y es solamente una partecita de la No, explicación. es una parte importante. El mundo tiene, yo tengo experiencia porque he vivido en varios países, ¿sí? Yo lo que te digo es lo siguiente. Los extranjeros hacen el laburo que los locales no quieren hacer. Sí. En Estados Unidos no vas a encontrar yanquis atendiéndote, excepto los viejos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vas a encontrar latinos, vas a encontrar griegos, pakistaníes, rusos, pero no vas a encontrar yanquis. Porque ese trabajo no lo quieren hacer. Mozos no quieren ser. Taxistas no quieren ser, los yanquis. Sí. No hay taxistas yanquis. No. Entonces en la Argentina, dentro de poco va a empezar también. El otro día voy a una guardia médica, 2 médicos Sí. que tenían que atender a mi mujer, uno en la tarde y otro en la noche. La mujer era boliviana y el médico era venezolano. Pero Chiche, yo te contesto muy rápido. Una economía... a No es ver, que no tenemos médicos. Chiche, los números primero. Sí, Una economía que no crece sí. no genera puestos de trabajo. Y por eso la gente no consigue laburo. En Argentina, la economía al final de este gobierno 2019, Chiche, va a ser el PBI per cápita 8%, escuchá esto que te voy a decir bien, 8%. 8% más bajo que el 2015, 12% más bajo que el 2011 y agárrate, el PBI per cápita va a ser más chico que el de 1998. ¿Esto qué quiere decir? Que en los últimos 20 años Nos fuimos a la cama. Argentina no creció nada y la población crece un 1% anual. Quiere decir que en los últimos 20 creció 25%, un poquito más. Entonces, obvio que sin crecimiento no vas a conseguir laburo. Entonces, vos para hacer laburo y que la gente consiga laburo, tenés que crecer. Y para crecer tenés que sacar lo que nos asfixia. Que lo que nos asfixia es, hay que hacer muchas reformas. ¿Qué reformas? La del Estado, la de la banca que no da crédito, la de la banca que no es solvente, la dolarización para que no haya inflación, la reforma del Estado, pero no por un capricho mío, no, porque si no la haces, al que crea laburo no vende más y como no vende más no crea empleo. ¿Cómo me garantizás que no va a haber inflación en dólares si dolarizamos? Mirá, te explico por qué. Primero, Porque nosotros podemos muy simple. generar inflación en dólares. ¿qué es la inflación? La inflación La inflación que es, tenemos nosotros A es ver. una inflación de precio. esto es muy importante. No es porque la demanda te aprieta. A ver, no, esto es muy exacto. Esto es muy importante. La inflación es un fenómeno monetario. Si vos tenés más pesos de lo que la gente quiere, va a haber inflación. Y el problema es que, por la historia argentina y sobre todo por lo que siguen haciendo y cada vez hacen más los políticos, los argentinos queremos menos pesos. Les creemos menos, por eso hay más inflación. Entonces, ¿vos qué haces? Si dolarizás, haciendo antes todo lo que tenés que hacer, y a la gente le das dólares, dolarizando, la gente va a querer dólares, porque va a creer en el dólar, le va a tener confianza, los va a demandar. Y al demandarlo y querer tenerlos en el bolsillo, ahorrar en esa moneda, hacer transacciones en la misma moneda que contratás gente, que generás trabajo, ¿qué sucede? La economía va a crecer y no va a haber inflación. Va a crecer, va a generar puestos de trabajo. Como va a haber demanda de dinero, no va a haber inflación. Y no hay que tenerle miedo. A ver, la soberanía no pasa por tener un billetito con San Martino Belgrano pintado. Que ya ni los tenemos animalitos. La soberanía, ¿sabes por dónde pasa? Por una economía que crezca, que la economía sea un instrumento para darle empleo y prosperidad a los argentinos. Y sin crecimiento e inflación, que son dos cosas que van de la mano, porque, a ver, desde el 98 acá tuviste 3.300% de inflación y el PBI per cápita caíste. Van las dos cosas de la mano. ¿Y sabés por qué? Porque tenés unos políticos que agrandaron el Estado cada vez más, porque es su negocio,
para ellos el negocio es el Estado. ¿Y cómo lo mantienen? Matándonos a impuestos a nosotros y a impuestos inflacionarios también a nosotros. Las dos maneras es que no nos maten a impuestos, bajar Ahora, el Estado. Que no nos maten inflación, Antes dolarizar. de hablar de la dolarización, vos dijiste que vamos al default. Te lo dije al principio. Sí. Argentina, El si default, sigue así, va lo al que digo es lo default. siguiente. Igual vas al default. Vos tenés que hablar con los acreedores y decir, muchachos, el año que viene no le podemos pagar 40.000 millones de dólares a nadie. No le podemos pagar ni 10.000. Digo, Yo te cuento algo. sí, Un laburante que te está mirando a vos. sí. Si sacó un crédito, ¿cómo lo paga? Trabajando, con su salario. ¿Ok? ¿Sabés con qué pagan las deudas los países? Que es refinanciándola, que le vuelvan a prestar. La paga con crecimiento. Cualquier país que no crezca está condenado a caer Obvio, en ya default. sé, pero Porque eso un yo país lo que sé. no crece no puede pagar su deuda. Yo no soy economista, lo vengo diciendo hace tiempo. Si vos toda la guita que te entra la gastás para pagar, nunca vas a poder crecer. Argentina no crece, pero no. A ver, Pero no tenemos nosotros ¿Y la como deuda un por rol. qué la Pero tenemos? pregunto. Los países centrales y los que de alguna manera manejan nuestra economía, al ministro Caputo lo echó el Fondo Monetario Internacional y le dijo, sacate tipo que no sabe cómo se maneja la plata, nada por el estilo, ¿ok? Yo digo lo siguiente, los países centrales no tienen un rol para nosotros. no. Lo podemos quebrar eso, nosotros podemos hacer lo que se nos canta. A ver, la historia muestra que hay países, a ver, como los equipos de fútbol que pasaron de la C a la B a la primera A, hay países y muchos que pasaron de la C a la B a la A. En poco O sea, tiempo. y depende, ¿sabe de qué? De lo que hace cada uno de esos países. ¿Y qué tiene que hacer cada uno de esos países? Primero y ante todo, fijarse, ahora que viene este año, qué votan y qué políticos tienen. Ahora, digo, tampoco es una cuestión ideológica. Yo te quiero contar una experiencia. Mucha gente lo ha visto porque ha sido un destino de moda. Yo estuve en el año 68 y en el 75 en Vietnam. ¿Sí? Sí, Yo estuve en el 75 cuando cayó Saigón. sí. Me tuve que ir en los últimos aviones que salieron de la China Airlines a Camboya. ¿Sí? Sí. Yo dejé un país destruido. A ver si me digo, piedra sobre piedra. Volví hace 4 años. Sí. Alegre, gastador, próspero, construyendo. Lo hicieron en 40 años. Yo no sé si es muy alegre la gente porque no tiene libertad. Entonces, yo no conozco, ¿ok? Los países que más Alegre, prosperan. gastador. Bueno, acá, pará, los argentinos somos gastadores y no nos Pero- va bien. No, nosotros que gastamos. Ahora vamos a Mar de Ajó, creo, escúchame, este año van a veranear 3 millones de personas, en un país de 44 millones de personas. A ver, los No argentinos es somos nada. gastadores porque tenemos una clase dirigente que No, vive gastando por espérame sus un cachito. posibilidades. Valentina